Natalia, ¿ya tiene clase con los niños? Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, hermano, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana sea bendiciéndonos de una manera especial, que sea su palabra, amén, entrando a nuestro corazón. ¿Por dónde entra la palabra del Señor a la vida del hombre? Por el oído, ¿verdad? Hay que disponer, afinar el oído a la palabra del Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y Dios va a obrar de una manera especial en cada uno de los corazones. Hechos capítulo 1, versículo 4 y el 5. Dando la bienvenida a la hermana Cristina, amén, esposa del hermano Gustavo, muy bienvenida en el nombre del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 4 y el 5. Cuando todos hayan encontrado, dicen amén, para que todos tengamos la oportunidad de poder leer la palabra del Señor. Llamados para crecer. Es donde está, dice la Refani, Hechos capítulo 5, versículo tal. Hay un versículo. Bueno, hermano, vamos a continuar con la enseñanza para esta mañana, bajo el título Llamados para crecer. Vemos algo importante en la palabra del Señor, como leíamos ahora. En la traducción al lenguaje actual dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria. Amén. Y también en los lugares más lejanos del mundo. Vemos algo importante. Dios, hermanos, desde un inicio ha tenido un propósito para con la iglesia. Alabanza al Señor. Y es que esta iglesia que nació, digámoslo así, en el día del Pentecostés, con un sello que la ha hecho inconfundible, el sello del Espíritu Santo, un sello que marca la diferencia y el propósito de aquello que empezó con muy mínimo, con ciertas personas, 120 que se fueron al aposento alto para esperar la promesa del Señor, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, de acuerdo a la promesa que Dios les había dado. Y Dios inició este proyecto con estas personas. Pero el proyecto de Dios no era para que se quedase allí, sino por el contrario, que se multiplicaran y que crecieran. Alabanza al Señor. Y quiero decirles en esta mañana que han pasado más de 2000 años y este proyecto al Señor no le ha fallado. Sigue dando los resultados óptimos. Él sigue cada día añadiendo a su iglesia todos los que han de ser salvos. Amén. Alabanza al Señor. Este proyecto inició bajo el poder y bajo la unción del Espíritu Santo. Y al transcurso de todos los años, este proyecto ha funcionado a través del Espíritu Santo. Y hoy en día sigue funcionando bajo el poder del Espíritu Santo. Alabanza al Señor. En el proyecto del Señor
que tiene es salvar al mundo. Dice la palabra del Señor que Él mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para este proyecto, Él ha hecho un llamado muy especial para todo aquel que es salvo, pueda servir al Señor. O sea que todos los que somos salvos hemos sido llamados para servir. Salvos para servir a Dios. Y estos que Dios llamó para ser salvos y para servir al Señor, el Señor los discipuló. Él los capacitó. Él los formó. Y cuando el Señor subió a los cielos, no los dejó solos. Los llenó con la promesa del Espíritu Santo, para que en su nombre prediquen el Evangelio del Señor Jesucristo, pero para que en su nombre anuncien las buenas nuevas de salvación con suma urgencia. Este mandamiento que Dios ha dado a su iglesia no es para guardarlo, para tenerlo allí como guardadito, no. Es, hermanos, un mandamiento urgente, una comisión urgente. Vayan por todos lugares anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay otro día. El día es hoy. Dios siempre nos está hablando para el día de hoy, porque el día de mañana para todos es incierto. Yo no sé lo que va a pasar mañana. No lo sé, porque ahora estoy aquí predicando la palabra del Señor por su gracia y misericordia, pero el día de mañana o dentro de un poco de tiempo mi vida puede ser cortada. Por eso el Señor habla para el día de hoy, como una necesidad urgente, queriendo decir que no hay tiempo, que el tiempo está terminado. Cada día que llega a nuestras vidas es un tiempo de misericordia, es un tiempo que Dios extiende, como dando oportunidad tanto para la iglesia, para que anuncie las buenas nuevas de salvación, como para los que no conocen al Señor. Es otra oportunidad más que Dios le brinda para llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuánto damos gloria al Señor Jesús? El decir la palabra de Dios que hoy es el día nos está marcando la urgencia. No hay que pensarlo, no hay que decir es que me voy a consagrarme, no. Tenemos que estar consagrados. Alabanzas al Señor. Un mandamiento es para cumplirlo. Al mandamiento no se le coloca excusas. No valen argumentos. Hay que cumplirlos. Y este mandamiento no es dado por humanos. Este mandamiento vino desde los cielos. Alabanza al Señor, dado por Dios. Tan importante es el proyecto de Dios que Él mismo, siendo Dios, siendo creador de los cielos y de la tierra, siendo el Dios todopoderoso, Él mismo tomó la decisión de manifestarse en carne con un propósito especial de venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso Juan expresa del amor de Dios que es tan incomparable, que dice: de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es la más grande expresión del amor de Dios para con el hombre. El hombre solamente éramos merecedores de la muerte, del castigo eterno, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, que aún estando perdidos en nuestros delitos y pecados, Él mismo vino a salvarnos. ¿Cuántos lo creen? Y en este proyecto que tiene Dios de salvar al mundo, una vez estaba con sus discípulos y dice la palabra del Señor que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y llamó a sus discípulos y les dijo: vean qué necesidad tan grande que hay, que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y sabe algo tan maravilloso, mi hermano, que en ese momento Dios estaba iniciando algo glorioso en su proyecto. A esos 10 que llamó, a esos mismos los puso a orar y les estaba presentando su visión. La visión de salvar al mundo, de cómo hacerlo. Y a esos 10 Él los discipuló, les enseñó y los formó y los capacitó. Alabanza al Señor Jesús. Alabanza al Señor. Y esa visión se la transmitió a sus 11 discípulos, dándoles la gran comisión, ahí escrita en Marcos capítulo 16, versículo 15. Él le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Alabanza del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero decirles en esta mañana, en medio de tantos millones y millones de personas, hay personas que ya están condenadas. Pero, hermanos, la labor de la iglesia es predicar el evangelio. Anunciar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. De predicar esta palabra gloriosa. Aleluya. El mensaje que cambia el corazón del hombre. Gloria al nombre del Señor. Porque hay muchos que no han creído. Y si no buscan a Dios, están condenados. Y dice el Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Como quien dice, les dio la autoridad a ellos para que en su nombre fueran y predicaran la palabra del Señor, y en su nombre libertaran a todos los que están cautivos, y en su nombre, colocando las manos sobre los enfermos, ellos iban a ser sanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Esta visión se la transmitió el Señor a sus discípulos, pero también los formó, los capacitó y les dio autoridad. Y dice en el versículo 20 que ellos, saliendo, obedeciendo a la voz de su Señor, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. O sea, salieron por todo lugar predicando el evangelio, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo,
Pero después de presentar esta labor, detrás venía las señales, o sea, el Señor confirmando y respaldando que lo que se había hecho, Él lo había mandado a hacer. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria al Señor Jesús? El Señor inició este proyecto con 11 de sus discípulos. Este gran proyecto de salvar a todo el mundo. Y como decimos, para iniciarlo, Él los capacitó. Pero vemos ahora que también lo llenó con el poder de su Espíritu Santo, dándoles el poder para que en su nombre pudiéramos anunciar el mensaje de la cruz. Amén. Después que recibieron el Espíritu Santo, iban por todos los lugares anunciando el mensaje de salvación. Y en el primer día que anunciaron, llenos del poder del Espíritu Santo, la hermana hacía lectura en esta mañana al iniciar sobre lo sucedido en el día del Pentecostés, cuando estaban allí unánimes en oración buscando al Señor, y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y todos los que estaban en la fiesta del Pentecostés escucharon un impacto y se acercaron a ese lugar a ver qué había sucedido. Y cuando vieron a aquellos hermanos de esa región alabando y adorando al Señor en otras lenguas, algunos dijeron: están ebrios, están llenos de mosto. El que no entiende las cosas de Dios se imagina cosas. No saben lo que dicen. Pero allí sucedió algo. Estos que ya en ese instante habían sido llenos, bautizados con el Espíritu Santo, habían recibido la promesa dicha por Jesús: quédense allí quietos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Estos que habían recibido la promesa dicha por el profeta Joel, que en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, estos no se pudieron quedar quietos al ver tremendo espectáculo de aquellos que vinieron a mirar qué estaba pasando y que estaban diciendo: estos están ebrios. E inmediatamente, impulsados por el Espíritu Santo, se pusieron en pie los 11 y Pedro empezó a predicar por primera vez la palabra de Dios bajo la unción del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos aplaudimos el nombre del Señor en esta mañana? Qué maravilloso es Dios. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hoy en día, si yo quiero darle un poder a alguien para que transmita una documentación personal, tengo que ir ante un notario, firmarlo, autenticarlo, y con ese poder va donde quiera y en mi nombre hace cualquier diligencia que tenga que hacerlo. No necesito ir personalmente. ¿Cierto que lo entendemos? Amén. Dios estaba haciendo algo espiritual con su iglesia. Allá el notario tiene que colocarle el sello de autenticidad, y eso dice que lo que está ahí, eso es real, y las autoridades y quien sea tienen que someterse bajo esa autenticidad de ese documento y decir: es realidad. Esta persona puede, en el nombre del otro, hacer lo que quiera. Dios ha colocado en cada uno de los que ha llenado con el poder del Espíritu Santo, aquel que ha sido investido desde lo alto, le ha colocado un sello inconfundible. Alabanzas al Señor, que donde quiera que vaya, va con toda la autoridad del cielo, con la autoridad de Dios, para predicar este evangelio. Y no es como que si usted estuviera solo, allí con usted está el Dios de la gloria. Alabamos el nombre de Jesús.
nosotros, con una diferencia, que hemos nacido de nuevo por la gracia y por la misericordia de Dios. Nos colocamos como instrumentos de las manos del Señor. Vamos donde está un enfermo, y si es la voluntad de nuestro Dios, nosotros vamos en el nombre de Jesús. Colocamos las manos sobre el enfermo y nos ponemos a orar y decimos: en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad. Y ese que está enfermo, donde los médicos lo han desahuciado, donde le han dicho váyase a morir a su casa, esté en los últimos días con sus familiares, pero esta investidura que Dios nos ha dado, en ese momento Él aprueba la alabanza del Señor, y esa persona que está enferma, Dios la sana. Pero no nos miren a nosotros, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor Jesús. Ese día del Pentecostés, yo me imagino esa fuerza, ese impulso de todos. Inmediatamente reaccionaron, y Pedro empezó a predicar el Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el respaldo del Espíritu Santo, que todas las personas que estaban escuchando, que habían venido de diferentes nacionalidades a ver lo que estaba allí sucediendo, dijeron en su corazón: ¿qué hemos hecho? Y arrepentidos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero Pedro, lleno con el Espíritu Santo, les dijo: tranquilos, Dios ha abierto una puerta para entrar al reino de los cielos y ser salvo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Y recibiréis. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos cuantos el Señor llamase. Hermanos, yo estoy maravillado cómo esa cosecha fue tan fructuosa, tan grande, que ese primer día 3,000 personas se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Con uno que bautizamos en el nombre del Señor, qué alegría, qué fiesta. Yo me imagino con 3,000 haciendo fila para bautizarse. Esto lo hace el Espíritu Santo de Dios en su proyecto de salvar al mundo. Alabanza al Señor, alabanza al Señor Jesús. Entonces esos 3,000 Dios los añadió a su iglesia. Alabanza al Señor. Dios los añadió al cuerpo de Cristo. Alabanza al Señor. Él añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿cómo era la vida de esos primeros creyentes? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero ellos, habiendo recibido esta investidura de Dios, no se quedaron quietos. Hermanos, es imposible que una persona llena del Espíritu Santo sea insensible a la obra de Dios. Es imposible que una persona llena del Espíritu Santo no hable de Jesucristo. Porque lo que nos enseña la palabra de Dios es que estas personas inmediatamente empezaron a predicar el Evangelio.
En Hechos capítulo 5, versículo 42. Hermana, por favor, coloquen. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Todos los días. Oiga lo que dice. No solamente los miércoles, ni solamente los lunes. Todos los días. En el templo. Como decir hoy. Gracias a Dios por todos los amigos que hoy están. Amén. Estamos dentro de ese mismo proyecto de Dios. Amén. Todos los días en el templo. ¿Y en dónde más? Por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estamos con un proyecto local de la iglesia aquí en Barcelona Central. No es un proyecto inventado por un hombre. Es tomando el ejemplo bíblico, apostólico de la iglesia primitiva. Tenemos que volver por estas sendas antiguas. No podemos seguir siendo insensibles o indiferentes a la obra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos que seguir estas sanas costumbres. Y por eso hemos abierto algo que sí le hemos colocado, refan, que es reuniones familiares de amistad, donde en las casas de los hermanos o allá en las casas de los amigos que quieran voluntariamente abrir sus puertas, vamos a empezar a abrir lugares donde se empiece a enseñar la palabra de Dios. Y en esas casas, hermanos, quiero decirles, es como que si usted estuviera abriendo las puertas de su casa para que entre Cristo. Amén. Porque donde entra el cuerpo, ahí va la cabeza. Amén. ¿Y quién es el cuerpo? Es la iglesia. ¿Y quién no quiere tener a Cristo en la casa? Ser un lugar donde se manifieste su gloria. Por eso, hermanos, hemos abierto refanes en diferentes lugares. Y en ese refán va a pertenecer todos los hermanos que viven a sus alrededores. Todos los hermanos que viven a sus alrededores. Vamos a empezar a hacer esta labor, encomendada no por nosotros, sino por el Señor Jesucristo. De ir todos. Hemos sacado unos días porque no todos tenemos el mismo tiempo. Una vez a la semana estará un líder con su auxiliar y con todo el grupo de hermanos que viven en ese sector, invitando almas, amigos, familiares cercanos para llevarlos allá a esa casa. Tendrán un refrigerio, será una reunión diferente, no es un culto como el que nosotros tenemos, pero sí se va a enseñar y a predicar a Jesucristo. Amén. Alabanza al Señor Jesús. Así comenzó la gran comisión con 11 hermanos, discípulos del Señor, preparados, formados, capacitados especialmente por Él. Alabanza al Señor. Pero en los días de la iglesia primitiva, los discípulos crecían en número. Por eso, amado hermano, Dios no ha llamado a creyentes, sino a tener discípulos. Ir y hacer discípulos en todas las naciones. Amén. Hay que hacerlo los discípulos. El creyente, el siguiente paso es convertirse en un discípulo. Amén. Es verdad que ha creído al Señor, se ha bautizado, pero inmediatamente tiene que ser discipulado para poder pertenecer, gloria al nombre del Señor, a este llamado de Dios de ser salvos para, ¿cómo es? Salvos para servir. Alabanza al Señor. Esto, hermanos, es un mandamiento de Dios. Y así como se inició desde el día del Pentecostés,
no se ha terminado. Hoy mismo está continuando con el mismo método apostólico de nuestra iglesia primitiva. Yo a veces cuando estoy evangelizando y la gente dice, pero ¿cuál es la iglesia? Porque es que todos dicen, aquí está la verdad, aquí está la verdad. Todo el mundo dice que es su verdad. Yo le digo, bueno, al encontrarse en una situación como esa, si usted no sabe, le oriento a que usted tome la palabra de Dios, lea la Biblia, váyase al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos narra de la historia de la iglesia, de cómo se formó la iglesia, cómo nació, que predicaban, cómo lo hacían misiones, alabanza al Señor. Hay historia, es un libro histórico del Nuevo Testamento que habla de la historia de la verdadera iglesia. La iglesia que salva no es la que tiene una razón social, iglesia pentecostal, eso no salva. Lo que salva es lo que se enseña en esa iglesia. Amén. Nosotros enseñamos lo que la Biblia de Dios nos enseña. Lo que la Biblia dice, eso enseñamos. La gente quiere conocer la verdadera iglesia y muy sencillo. Mira allí en el libro de los Hechos cómo se bautizaban, tan sencillo, fíjese. ¿Cómo era el bautismo? ¿Cuál era la fórmula bautismal? ¿Cómo vivían? ¿Cuál era la conducta de los cristianos? ¿Cómo era el ambiente cristiano? ¿Qué hacían en la iglesia? ¿Cómo empezaron a formarse los diáconos? Porque todo eso lo habla. En un momento, en el capítulo 6 de los Hechos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los obreros, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pero entonces convocaron a una reunión y una asamblea y dijeron, no, es imposible que nosotros que estamos predicando la palabra del Señor tengamos que ocuparnos de las mesas. No, vamos a nombrar personas. Por eso los que sirven al Señor tienen que reunir ciertos requisitos espirituales, morales, para poder servir al Dios de la gloria. Amén. Y ellos dijeron, buscad pues hermanos de entre vosotros. Vamos a ver quiénes están. No, yo no tomo uno más consagrado. Él viene a la iglesia, él ora, él clama a Dios, se interesa por las almas, no se lo ve enredado en murmuraciones, en comentarios, no se queja por aquí ni por allá. Entonces, 7 varones de buen testimonio. Es una gran persona con su esposa, con sus hijos. Es un gran hombre de Dios, una mujer de Dios. Pues ese vale. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Hechos 6, capítulo 6, versículo 3. Y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esos eran los requisitos mínimos cuando inició la iglesia. Pero cuando ya la iglesia fue avanzando, los requisitos se hicieron más amplios. Por allá en el libro de Timoteo y en Tito, vemos cómo los requisitos son muy amplios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Nos habla de unos requisitos éticos, morales y espirituales. Y habla del hogar de la familia. Y aquel que sabe gobernar su familia, entonces ese es apto para poder gobernar las cosas de Dios. Porque si no puede gobernar su familia, ¿cómo cuidará entonces de la iglesia de Dios? Habla del testimonio, cómo es la casa, cómo es el hogar. Por eso, hermanos, tenemos que aprender de cómo servirle al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque es que no estamos sirviendo a cualquier persona. Estamos sirviéndole al Dios de los cielos, a un Dios santo que dice ser santo porque Él es santo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la gente a veces se extraña porque dice, pastor, es que yo he ido a una iglesia
donde las personas están sirviéndole al Señor y cuando de repente me voy al bar y las veo tomándose unas cañitas, ingiriendo licor, fumando cigarrillo. Pastor, yo no entiendo eso. Claro, es que eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la palabra de Dios. Porque si Dios ha convertido un corazón, todo el que se sube aquí es un ejemplo para los que están allá. La gente nueva que llega tiene que ver aquí un modelo, un ejemplo a seguir. Si ese ejemplo no es el ideal que reúna los requisitos de Dios, Dios mismo lo muestra. Y van a decir la gente, pero es que yo conozco a esa persona que se sube allá. Esa persona es una tarbán, esa persona es una persona de mal testimonio en su hogar, es una persona de mal testimonio en el colegio, es una persona tan cómoda, así pues no puede servir. Porque es que las cosas de Dios son sagradas. Amén. Imagínense qué tal estos instrumentos, aunque usted los ve aquí físicos, pero esto que está aquí es consagrado para Dios. Alguien me dice, pastor, un amigo, yo es un ejemplo que doy, dice de pronto, pastor, ¿por qué no nos prestan los instrumentos que ustedes tienen? Es que vamos a tener una fiesta por allá en un coliseo y necesitamos unos instrumentos. Pues hombre, tú eres mi amigo, pero es que esas cosas son consagradas a Dios. Eso es intocable, eso es para adorar y exaltar a Dios. Alabanza al Señor. Entonces, si los instrumentos son consagrados para Dios, ¿cuánto más el que se para aquí y el que está aquí como un ejemplo para servir a Dios? Tiene que ser una persona consagrada a Dios. Entonces, las personas que quieren conocer cuál es la iglesia, ellos deben de observar todo eso. Porque no es solamente lo que se dice. Nosotros podemos decir que somos muy santos, somos los mejores, pero si usted nos ve con nuestras vidas haciendo lo contrario, no es verdad lo que predicamos. Amén. Pero la iglesia que predica la palabra de Dios, la iglesia verdadera es la que vive la palabra de Dios. Alabanza al Señor, porque con sus hechos y con su vida está demostrando que de verdad es un hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el libro de los Hechos es un libro que nos muestra cuál es la verdadera iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en esta hermosa labor estamos todos. Y lo que Dios inició en el día del Pentecostés no se ha terminado. Hoy continúa con el mismo método. Por eso, hermanos, esta labor debemos realizarla en nuestras casas. Nuestras casas deben de ser una puerta abierta para que Cristo entre y para que otras personas lleguen al conocimiento de la verdad. Ojalá en las universidades nos abran espacio para ir y predicar la palabra. Así como Dios nos ha abierto puertas para entrar a los centros penitenciarios donde hay gente que no conoce a Dios y ya le están conociendo, así hay en lugares como los hospitales, las universidades, por allí lugares que nos pueden abrir, alabanza del Señor, puertas para nosotros poder ir y predicar lo que Dios nos ha encomendado hacer. Alabanza del Señor. Gloria a Dios. Por la gracia del Señor, podremos estar en todo lugar que Cristo nos abra. Amén, aleluya. Lo vemos como ejemplo de Él mismo. Donde el Señor Jesús entraba, Él enseñaba su palabra. En el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 40, nos habla de Jesús que yendo por allá de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió ¿en dónde? Casa.
Fíjense que Cristo sí quiere entrar en las casas. Amén. ¿Verdad? Amén. Y es que yo les pregunto, ¿quién no quisiera abrirle la puerta a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Cualquiera se la abre. Esta mujer llamada Marta le abrió las puertas de su casa al Señor. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía María? Oía su palabra. Jesús no iba a las casas por ir. Él iba a enseñar su palabra. Pero resultaba que en esa casa Marta estaba entretenida, seguramente el cafecito para los hermanos que han venido. Ay, qué bendición tenerlos aquí en la casa. Oiga, pero qué cantidad de personas, gloria a Dios. Y Marta era afanada y turbada en sus quehaceres, y en un momento le dice: Señor, mira, es que María como que no se preocupa, me ha dejado toda la carga para mí. ¿Cierto? Y qué bendición poderle servir al Señor y recibir bien a los hermanos. Pero hombre, lo hago con tiempo. Yo no quiero afectarme, porque yo voy a escoger como lo hizo María. El Señor le dijo a Marta: Marta, lo que pasa es que María, fíjense, es que, hermano, lo que uno hace para Dios es opcional. Dios no te obliga, te da la oportunidad a ti mismo que sepas elegir y que hagas lo que a ti te parece que está bien. Ahora, que a Dios le parezca que lo que hagamos está bien es otra cosa. Es lo que yo quiero, debo de siempre luchar, es de agradar a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? Dios no quiere que yo esté entretenido en tantos quehaceres. No, Él quiere que saquemos un tiempo exclusivo para que le escuchemos a Él. Y de María dijo: es que esta ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Vamos a preparar todo antes, tengamos algo práctico, pero lo que es, no me voy a perder de escuchar la enseñanza que Jesús tiene para mí. Me voy a sentar a los pies de Cristo y voy a oír lo que Él enseña. Alabanza al Señor, alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Marcos 14:3 nos habla de que Jesús estuvo por allá en otra casa, en casa de un hombre llamado Simón el leproso. Ahora yo les pregunto, ¿por qué dice Simón el leproso? ¿Qué pasaba con Simón? ¿Seguía siendo leproso o ya estaba sano? ¿Qué dicen los lectores de la palabra del Señor? Ya estaba sano, los leprosos los aislaban. Claro, ya estaba sano. Por eso hay que leer y entender. Ya era sano, sino que como fue conocido por el leproso, le seguían llamando Simón el leproso. Los leprosos en ese tiempo, hermano, eso eran por allá, vivían aislados y la gente no quería saber nada de ellos. Pero se da uno cuenta de que este hombre recibió un beneficio, un milagro de Dios. Y el que ha recibido beneficios de Dios, ¿cómo no lo va a recibir en su casa? ¿Cómo no le va a abrir las puertas de su casa cuando hay un corazón tan agradecido a Dios, que dice que lo que Él ha hecho nadie lo ha podido hacer? Lo que Dios ha hecho con mi vida, con mi familia, nadie lo ha podido hacer. Claro que le abro las puertas de mi casa. Eres bienvenido. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto me acompañan a dar un gloria a Dios? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Y nos habla de este hombre. Aleluya. Entró a casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. En las casas donde iba Jesús, allí sucedían grandes milagros. Dios perdonaba pecados, sanaba enfermos.
libertaba cautivos. Por eso cuando se dieron cuenta que Jesús estaba por allá en una casa, llevaron al paralítico porque estaban convencidos de que Jesús iba a hacer algo por ellos. Y cuando lo presentaron delante de Jesús, el Señor no solamente le perdonó los pecados, porque quiero decirle algo muy importante, amigo. Es verdad que el hombre puede tener una parálisis, tener una enfermedad incurable, tener graves problemas, y que Dios le solucione sus problemas y le quite su parálisis y le quite la enfermedad. Es un milagro muy grande, Señor, que sí que nos llama la atención, pero eso no es la necesidad urgente del ser humano. Hay algo que requiere el ser humano urgente, y es que Dios le sane el alma. El alma se sana cuando el Señor Jesús dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso al bajar al paralítico, dice la palabra del Señor, al ver en Jesús la fe de ellos, de los 4, le digo al paralítico, la primera necesidad: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero, sanarle la enfermedad del alma. Eso no lo hace nadie sino solamente Jesús. Y después sí le sanó su cuerpo. Alabanza al Señor Jesús. Porque allí donde va Jesús, hermanos, el Señor hará grandes milagros, señales y prodigios. Esas casas que se han abierto, donde vamos a dar enseñanzas bíblicas, se van a convertir en un lugar de gloria, donde el Señor derramará de su gloria. Amén. Donde el Señor cambiará corazones de piedra en corazones de carne. Amén. Donde el Señor sanará enfermos, levantará paralíticos, libertará